¿Cuál es el plan de Dios para las naciones? Redimir al ser humano del poder de Satanás. Cuando decimos redimir, es pagar un precio para que sea libre. Eso es redimir. Y Jesús pagó con su propia sangre, con su propia vida, para que nosotros fuésemos libres, toda la humanidad, del poder de Satanás. Así que el plan de Dios es la redención del ser humano. Pero el plan final, ¿por qué quiere redimir al hombre? El plan final es la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios, todo. Entonces, con una pregunta, ¿qué es el plan de Dios? Pues buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Para que todos los pueblos y todas las naciones le adoren. Entonces no se trata solamente de redimir al hombre, se trata de que el hombre le adore. Yo trato de ilustrar la redención como cuando usted va al mercado de animales. En Jaltepec todavía se acostumbra tener el mercado de venta de ganado, de animales. Y entonces va una persona con dinero y dice: yo quiero comprar, por ejemplo, este borrego. Está amarrado, quizá está atado a una estaca, y entonces el que compra le paga al que tenía atado a ese borrego y lo suelta. Y entonces el comprador se lo lleva. Pero quiero decirles que Jesús hizo algo muy especial. Jesús vino y con su sangre pagó. Ya somos libres y nos dejó a escoger. ¿Quieres vivir? Yo no te obligo si vives bajo mis leyes o tú sigues ahí. Yo ya te hice libre. Y entonces, como dice Romanos capítulo 6, nosotros hemos decidido someternos como esclavos a Cristo. Porque hemos pensado, si vivíamos sin Cristo y nuestra vida fue un desastre, o no había esperanza y era una vida de problemas, ¿para qué voy a vivir así toda mi vida sin Cristo? Mejor quiero vivir aquel que me rescató, que me redimió, mejor que Él guíe mi vida. Y entonces esa redención que nosotros tenemos es: somos libres, pero ahora hemos decidido ser seguidores, discípulos, esclavos de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él reciba toda la gloria. Porque si fuésemos salvos del poder de Satanás y podemos hacer nuestra vida como querramos, pues no quedaría la otra parte, que la gloria de Dios se levante. Entonces, salvar a los perdidos es el plan de Dios, pero la meta final es que todos esos que han sido salvos le adoren. Y podemos ver desde Adán que Dios tuvo el plan de que Adán, Eva y su descendencia, con el conocimiento de Dios, llevaran eso a todas las naciones y que la gloria de Dios estuviera en toda la tierra. Pero falló Adán. Después se levantó Noé. Dios escogió a Noé y nuevamente Dios les dijo: fructificad, multiplicad, hinchan la tierra, es decir, llenen la tierra. Pero nuevamente los descendientes de Noé, fallaron. Y Dios levanta a Abraham. Y Dios le dice a Abraham: te he levantado de un pueblo pagano, de Ur de los Caldeos, para que vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Dios escogió a este hombre pagano para que fuera el padre de toda la nación de Israel. Fallaron porque en algún momento fueron a Egipto, después
imitaron las prácticas de las naciones paganas y en lugar de que fueran luz a todos los pueblos y las naciones, fueron vergüenza. Dios levantó la iglesia y somos nosotros para que anunciemos las virtudes de aquel que nos salvó. Y en algún momento estamos también batallando, porque así como le pasó al pueblo de Israel, que quiso imitar a otras naciones en la idolatría, en las prácticas de cómo elegir a sus reyes, a otras. Así a nosotros nos está pasando algunas veces, que nos vemos asediados, bombardeados por las filosofías de este mundo, por la ideología, pero Dios está con nosotros, porque Él dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. ¿Y cuál es el plan? Que todas las naciones le alaben. Ese es el plan de Dios. Número 2. ¿Cuáles serían los fundamentos bíblicos para las misiones? Un fundamento bíblico es el gran mandamiento. Mateo 22, 37 y 38. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el más grande de todos los mandamientos, le estaban preguntando fariseos. Y los fariseos eran muy celosos en su religión. Y le habían agregado a su religión aproximadamente, dicen algunos, 606 leyes. Cómo sentarse, cómo orar, cómo vestirse, bueno, de todo. Y como estaban tentando a Jesús, pensaron, a ver si Jesús se sabe de todos esos 606 mandamientos, ¿cuál de ellos es el más grande? Y Jesús les dijo la respuesta: amarás al Señor tu Dios. ¿Podemos decirlo juntos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y en otro pasaje dice, y con todas tus fuerzas. Este es el primero y el más grande. Y luego dice más adelante, y el segundo es semejante a este, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume, dice, toda la ley y los profetas: amar a Dios y amar al prójimo. Los 10 mandamientos, los primeros 5, amar a Dios. Los últimos 5, amar al hombre. Así que ese es el fundamento para hacer misiones. Si yo amo a Dios y amo a mi prójimo, estaré interesado en el plan de Dios, que es redimir al hombre del poder de Satanás. Si yo no amo a Dios y no amo a mi prójimo, no voy a buscar y salvar a mi prójimo que está perdido. Si yo no amo a Dios, no voy a orar por los perdidos. Si yo no amo a mi prójimo, no voy a procurar que ellos sean salvos. Entonces, el plan de Dios es la redención del ser humano, salvarlo del poder de Satanás, que vaya al cielo. Y si yo amo a Dios, cumpliré ese plan. Si yo amo a mi prójimo, haré todo lo que sea posible, hasta lo imposible, dando mi vida también y todo lo que pueda, mis recursos, mi tiempo, para que sean salvos. Una alma vale mucho, hermanos. El segundo fundamento bíblico es la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Jesús había citado a sus discípulos para que se reunieran en el Monte de los Olivos, y ahí Él se iba a despedir. Y cuando ustedes están frente a una persona amada que está agonizando, quizá le quedan días, horas, usted va a poner mucha atención en lo que dice. Recuerdo de mi papá,
papá, ¿hay algo en tu corazón que quieres decirnos? Para nosotros no era un juego, no era una broma. Mamá, ¿hay algo que tú quieres decir? ¿Algo que me quieras decir? ¿Algo importante antes de que tú te vayas, mamá? Jesús, antes de irse al cielo, también tenía algo que decir. Y comienza diciendo el versículo 18 a todos sus discípulos que llegaron, se postraron a sus pies y le adoraron, y eran como 500 hermanos. Y Jesús les dijo: toda autoridad, todo poder, toda potestad tengo yo en el cielo y en la tierra. Versículo 19: por tanto, ya que yo tengo esa autoridad, tengo ese poder, vayan, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron las últimas palabras. Se le conoce como el gran mandamiento. Y dice que mientras dijo eso, fue ascendiendo, fue recibido arriba, y una nube ocultó de sus ojos, de los discípulos, de los 500 hermanos, a Jesús. Y se fue. Y mientras ellos estaban mirando al cielo, dice Hechos capítulo 1, que 2 ángeles estaban entre ellos y le dijeron: varones hermanos, ¿qué están mirando ustedes? ¿Qué están haciendo? Este mismo Jesús que han visto irse al cielo, así como fue, así regresará. Pero vayan a Jerusalén, hagan lo que Él dijo. Hermanos, ¿por qué cuando Jesús nos salvó no nos llevó al cielo? Porque así como le dijo al gadareno: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Porque Él quiere usarnos. Entonces, el primer fundamento bíblico es el gran mandamiento. El segundo, la gran comisión. San Juan 14:15 habla de amar a Dios. Love God, el amor de Dios. Amar a Dios. San Juan 14:15. En esto conocerán todos, dice, que son mis discípulos, si tienen amor entre ustedes. Pero si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. San Juan 13:34. Love your neighbor. Ama a tu vecino. San Juan 13:34. Así como yo os he amado, ámense unos a otros. San Lucas 6:27. Lucas 6:27. Love your enemies. Ama a tus enemigos. Hazle bien. Dios nos dice que amemos a Él, que amemos a nuestro prójimo y que amemos a nuestro enemigo. Y hacerle bien es que conozcan de Jesús. Esta mañana estaba compartiendo lo que nos contó un pastor hace muchos años, hace como unos 35, 36 años. Estábamos en un congreso de jóvenes y este pastor se llama Joe Rosas. Él es puertorriqueño, ha estado en Jalisco, pastorea una iglesia. Joe Rosas. Es como negro, ¿no? Él dice que iba manejando su auto para ir a la iglesia temprano y en la autopista estaba un hombre indigente, barbón, sucio, cabello mal, sucio, largo, una ropa maloliente, rota, estaba mal. Se veía que se drogaba, estaba muy mal. Y mientras él iba hacia la iglesia, sintió fuerte que el Espíritu le dijo: párate, levanta a este hombre. Y como pudo frenó y como pudo se regresó y le dijo a este hombre: te invito a mi casa, vamos a cenar, vamos a comer. Y mientras iba en el camino le llamó a su esposa, no recuerdo el nombre de su esposa, le dice: oye mi amor, ¿qué crees? Tengo un invitado para la comida, prepara la comida porque viene alguien conmigo.
Sí, mi amor. Cuando va llegando, gracias a Dios por esas esposas sabias. Ella no estuvo, qué horrible, a qué tipo de persona traes, cómo es posible. No. Este hombre entró, este indigente, y le dijo: queremos ofrecerte una cena, no, una comida, perdón. Y entonces, sí, era una cena, yo me acuerdo porque iba en la tarde. Y entonces le dijo: queremos que te bañes, hemos preparado una toalla limpia para ti, jabón, todo listo. Se bañó, no sé cuántos kilos de piel le cayeron, pero se bañó. Después le dijo: ¿qué crees? Quiero hacer algo contigo. Sacó su máquina de cortar el cabello, le hizo un bigote, así cuenta él, tipo de no sé qué bigote, de Pedro Infante o de quién, ¿verdad? Lo rasuró, lo peinó, sacó ropa casi nueva, lo vistió, lo calzó, mientras la esposa estaba ya con la mesa lista como si fuera un invitado de honor. Y le dijo: voy a orar por los alimentos. Y cuando él abrió sus ojos después de orar, el pastor Joe Rosas, este hombre no terminaba de llorar. Llorar y llorar estaba. Y como pudo, él comenzó a decirle: ¿por qué hacen ustedes eso? Yo no merezco esto. Y comenzó a llorar, comenzó a llorar. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Por qué me hacen esto a mí? Y el pastor le dijo: porque nosotros amamos a Jesús y porque nosotros te amamos. Este indigente ahora es un pastor de México, un pastor de una iglesia grande. Hermanos, dice la Biblia en Lucas 6:27, ama a tus enemigos. La misión de Dios se debe ver como una visión local. No solamente debemos tener una visión local, sino también global, mundial. No solamente oramos por nuestra comunidad, también oramos por el mundo. No solamente debemos ver a nuestro barrio, nuestra colonia, también debemos ver la región mixteca, el estado de Oaxaca, nuestro país México, América, el mundo. Es decir, Dios quiere que tengamos una visión global, una visión global. Amén. Juan 4:35 de Juan dice: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Alza tus ojos, mira. A veces estamos solamente mirando a nuestras propias necesidades, a nuestros problemas, a nuestras circunstancias, y no nos damos cuenta que nuestros problemas y nuestras necesidades, hermanos, son tan pequeñas con otros. Cuando alguien me platica, porque le pregunto y se sienta: ¿quieres que te platique la verdad? Ya se sienta y comienza a decirme y comienza a llorar. Digo: Dios mío, yo pensé que tenía problemas, este tiene más problemas que yo. Hermanos, Dios quiere que alcemos nuestra mirada. Alza tus ojos, mira a tu alrededor, no hacia ti. Todos estamos llamados a alzar nuestros ojos. La cosecha está lista. Cuando dice la cosecha, es miles de almas están listas solamente para que se les predique la palabra. Una familia que yo visité hace muchos años en Puebla, estaba yo casa por casa visitando, evangelizando, y me acerqué pues con miedo porque estaba el perro ladrando, y dije: señora, es que le traigo un aviso, señora, le traigo una invitación. Llevaba yo un folleto. Ya la señora pues asustó al perro ya, y estaba lavando, la vi que estaba ocupada y le dije: solamente le pido, deme un minutito.
y le leí, más bien le recité San Juan 3:16. Señora, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera le amó Dios a usted, que ha dado a su único Hijo Jesucristo, para que si usted cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé cómo dije, pero yo creo que fue el Espíritu Santo, y la señora comenzó a llorar. No le di una clase de teología, no le di mi testimonio, solamente le di el texto bíblico y comenzó a llorar. A mí me pasó eso. Hermanos, hay gente que ya está lista, solo necesita recibir el mensaje. Necesitamos orar, invitarle. ¿Cómo me llené de pena, vergüenza, cuando estaba sentado en la oficina, llegó una mujer, fue mi alumna, y llegó su mamá? Y bueno, yo le he hablado de Cristo a los dos. Y gracias a Dios me dijo su hija, ¿sabe qué? Usted fue mi profesor y usted me hablaba de Jesús. Quiero decirle, me fui a trabajar a Oaxaca, ahora soy cristiana, ya asisto a la iglesia, gloria a Dios. Y entonces le dije a su mamá, está usted invitada para venir a la iglesia. Ay, ¿cuántos años había yo esperado que usted me dijera esa palabra? Ya no sabía dónde esconderme, porque sí le hablaba yo de Cristo, pero no la había yo invitado. Hay personas que me han dicho, yo pensé que solamente van los del club, que solamente ciertas personas son las que pueden ir a la iglesia, a este lugar. Le dije, no, las puertas están abiertas para todos. Algunos están esperando solamente un empujoncito. Te invito, vamos. Dios quiere que tengamos una visión local. Dios quiere que seamos una iglesia misionera, pero una iglesia misional. Una iglesia misionera es aquella que ofrenda para las misiones, una iglesia que ora por los misioneros, una iglesia que dice, Dios mío, levanta obreros. Pero una iglesia misional es que no puede dejar de comer, dormir, soñar, trabajar pensando en ganar a los perdidos. Esa es una iglesia misional. No solamente misionera, sino misional, que transpira, que todo lo que hace es para que muchos sean salvos. Número 3, formas y métodos para hacer misiones. Hemos tenido una frase que hemos acuñado todos los que hablamos de misiones. Las misiones se hacen con las rodillas de quienes, de los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van. Las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, con los pies de los que van. Y es cierto, formas para hacer misiones: orando, dando y yendo. Usted se puede involucrar porque todos somos misioneros, todos tenemos una misión, todos. Unos envían, otros van, pero todos somos misioneros. Unos bajan al pozo y otros sostienen la cuerda para sostener al que baja. Unos van a otras naciones y nosotros desde aquí sostenemos a los que van, pero todos los que van y los que envían somos misioneros. Estamos involucrados en las misiones. En 1 Timoteo capítulo 2 dice la Biblia: hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Mateo 9:38 dice Jesús: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Recuerdo hace muchos años que estábamos hablando de misiones y se acercó un hermano en Cristo recién convertido que no tenía mucho conocimiento de misiones y me dijo: pastor, pero ¿para qué vamos a orar por las misiones? Si Dios quiere salvar a las personas, pues las va a salvar.
Y si yo estoy orando y Dios no las quiere salvar, ¿para qué estoy orando? No, yo quiero decirle, Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Amén. Dice, no queriendo que ninguno perezca. Por eso Él retarda su venida, porque no quiere que ninguno perezca. Hay una doctrina, la doctrina calvinista, que dice que solamente van a ser salvos los predestinados, y que si alguien ha sido predestinado para ser salvo, aunque ahorita esté en la cantina y toda la vida esté drogado, borracho, pues va a ser salvo, aunque no ores por él. Y que aunque alguien esté en la iglesia tratando de buscar a Dios, pero fue predestinado para la perdición eterna, pues aunque esté en la iglesia no va a ser salvo. Está media peligrosa esa doctrina calvinista de la predestinación. ¿Usted la ha escuchado? Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en la predestinación, sí, como dice Romanos 8:28, que a los que antes fueron predestinados, dice. ¿Y sabe quiénes son los predestinados para la salvación? Todos. Por eso a Dios le plació desde antes de la fundación del mundo idear un plan. Todos, pero no todos, dice, aceptan el mensaje. Pero Dios quiere que todos. Entonces Dios quiere que oremos. Efesios 6 habla de la oración, versículo 10. Colosenses 3 habla de orar. Entonces no dejemos de orar. Esta iglesia Betel deberá orar si ama a Dios, si ama al prójimo, si está involucrada en misiones. Oraremos por los misioneros, oraremos por las naciones, oraremos porque sigamos predicando el evangelio. Amén. Dando, financiando las misiones. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Segunda de Corintios 9:10. Dice la Biblia, el que siembra, cosecha. Siembren con alegría. Hay un pasaje en la Biblia, en Romanos capítulo 10, que dice, ¿cómo van a creer si no hay quien predique? ¿Y cómo van a predicar si nadie los envía? Nosotros somos la iglesia de Dios, que está Dios esperando que hagamos nuestra parte. Los ángeles, yo me imagino, estarán peleándose. Dios mío, envíame a mí. Yo quiero ir a Nochistlán, yo quiero ir a las comunidades, yo quiero ser parte de la iglesia para que me envíen a las naciones. Y Dios le dice, no, es la iglesia, es el privilegio que le he dado a la iglesia. Los ángeles quisieran hablar, los ángeles quisieran ser los misioneros, y Dios dice, no, son ustedes. ¿Sí me entiende? Diga yo soy. Yo soy. Dice la Biblia que los ángeles quisieran, pero no les es permitido. Dios nos dio a nosotros la oportunidad, el privilegio, el honor de ser embajadores de Cristo. Y como si Él hablara, nosotros hablamos en nombre de Él. Reconcíliense con Cristo, reconcíliense con Dios. Financiando las misiones, cuando hablamos de eso, pueden surgir preguntas. Pastor, ¿me está pidiendo invertir dinero? ¿Me está pidiendo que invierta dinero? ¿Me está pidiendo que yo haga algo? ¿Que tengo muy poco para evangelizar a las etnias que yo ni las conozco ni sé si existen? A través de estructuras y estrategias que yo no sé cómo, por razones y motivos que yo no entiendo, para salvar almas que no van a venir a la iglesia nunca. ¿Para eso me pide esto que yo ofrende? ¿Que yo diezme? No. He escuchado de iglesias que dicen, ¿para qué vamos a hablar de Cristo si esas almas se van a ir a otra iglesia? No, hermanos, lo que queremos es que se vayan al cielo. Amén. No importa dónde se congregan.
No lo tenía planeado hoy decir, pero yo quiero que demos gracias y oremos a Dios para que Dios use su vida, que no se desanime. Se llama Noemí Jiménez López. Si ella me está viendo, porque ella ve las predicaciones, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga tu vida y que te use para salvar almas. Hermanos, da de gracia lo que de gracia recibisteis. Vamos a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Demos para la obra de Dios, porque somos socios con Él en su grande empresa, que es salvar al mundo para que le den la gloria a Dios. Dios nos bendice para bendecir, y Él va a darle más a los que apoyan a su empresa. La tercera manera, yendo, es evangelizando y haciendo misiones. Aproximadamente, usted puede entrar a una aplicación o en internet y dice cuántos habitantes hay en el mundo, y ahí se ve un contador, cuántos van naciendo, ya nacieron, va subiendo, subiendo. Mire, en el mes de agosto yo contabilicé 8,994,268,920 personas. Cuando lo volví a abrir, ya eran casi 8,300 millones de personas. Miles de almas. Miles. Mire, la fuente se llama Source PPLA. PPLA. Miles, mucha gente. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Híjole, tremendo. Se dice que aproximadamente las religiones étnicas suman 800 millones. El Islam suma cerca de 2,000 millones. ¿Cómo se han reproducido los musulmanes? 2,000 millones. Los hinduistas, 1,300,000 millones. Los budistas, 250 millones. Los judaizantes o judíos, 20 millones. Y los cristianos somos cerca de 2,000 millones. Ahí desafortunadamente incluyen mormones, testigos, adventistas, etc. Es un gran desafío. Le voy a decir por qué. Si son, imagínense, 8,000 millones y nada más hay 2,000 millones de cristianos, ¿por qué cree que Cristo no viene? Hay muchos que todavía no se les ha predicado. Dios quiere no solamente que proclamemos el Evangelio, sino que demostremos el Evangelio. En Mateo 28 dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y en Marcos 16 dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces Dios dice: predica el Evangelio a toda criatura en todo el mundo, a los no alcanzados de todas las naciones. Y cuando dice a las naciones, no dice países. Aproximadamente hay 198 países, pero no dice países, dice naciones. Y la palabra nación en griego es etnos, etnias. ¿Y sabe como cuántas etnias hay? Algunos, de acuerdo a la diversidad de idiomas, 24,000 etnias. Y algunos, de acuerdo a los grupos etnolingüísticos, como los mixtecos, que un grupo mixteco, pero como 40 y tantas variantes. Pero si nada más hablamos de grupos etnolingüísticos, dicen algunos que son cerca de 16,000 millones, de 16,000 grupos étnicos. Hay un gran reto, hermanos, en las etnias. Se dice que el 64% de todos los niños
aceptaron a Cristo antes de los 19 años. O sea, que es un gran ministerio trabajar con niños. No me arrepiento de trabajar con niños. Nunca se arrepienta. Mi esposa, después de desveladas, y yo la veía cansada hace muchos años, hace unos años antes de la pandemia, estábamos en un acto cívico y yo la veía desvelada, cansada, esfuerzo. Y un día me dijo: ¿qué crees? Estaba yo viendo a los niños y Dios puso en mi corazón, el Espíritu Santo me habló. Ahí están los futuros pastores, misioneros, evangelistas, maestros, doctores, abogados, profesionistas, hombres de Dios. Cuando yo vi eso, me dijo, se me quitaron las ganas de decir ya no sigo. Si esos van a hacer eso, un día vale la pena todo el esfuerzo. Vale la pena todo lo que usted haga para salvar a los niños. Vale la pena la EBDB. Vale la pena una escuela. Vale la pena un evento para niños. Vale la pena porque dicen que el 64% de ellos aceptaron a Cristo antes de los 19 años. Discapacitados, aproximadamente el 10% de la población, escúcheme bien, esos son datos estadísticos, no pueden oír, ver o caminar. Y ese es un blanco perfecto para la iglesia. Hay alrededor de 430 millones de sordos. Ya no se les dice mudos, porque un sordo no habla. Por eso ya no se le dice sordomudo, se le dice sordo, que incluye sordo o mudo. Hechos 9:15, Dios le dijo a Pablo, Saulo, te he escogido para que seas testigo ante reyes, gobernantes. Yo antes pensaba que hacer misiones era regresarme en un taparrabo, tomar, no sé, un bote, una lancha e irme hasta la época de la piedra buscando a ver quién come carne de humanos, un caníbal. Hermanos, he ido a comunidades alejadas, no he visto caníbales. He escuchado noticias de canibalismo de un hombre endemoniado que mató a su familia o a su mujer o a alguien y cocinó y comió. He escuchado. Pero ya no, hermanos. Sí he escuchado lugares donde todavía viven con mucha sencillez. Pero no solamente misiones se hace en los grupos muy, muy, muy alejados, sino también se hacen misiones en las universidades, ante reyes, ante gobernantes, ante empresarios, ante intelectuales. ¿Sí me entiende? Entonces podemos hacer misiones en una universidad en Bulgaria o en Italia o en Croacia o en Ucrania. Algunos están pensando en misiones y pensando en gente que todavía vive en la época de la piedra. Cuando Hechos 9:15, si pueden ir proyectando esos textos, por favor. Dios llamó a Pablo y le dijo, te he llamado para que seas testigo de mí ante reyes, ante gobernantes. Y Dios usó a Pablo para ir ante los palacios de los reyes. Hay algunas oportunidades y desafíos, hermanos, que tenemos. Por ejemplo, la migración. Las causas de la migración pueden ser económicas. Hay gente que se ha venido de las comunidades a Nochixtlán. Ha venido acá porque está buscando trabajo, mejores servicios, educación, transporte. Y nada más quiero decirle algo que me entristece. El primer templo que construimos y la primera iglesia que se estableció en 1993 y después 94, cuando empezamos, pero 93, cuéntele cuántos años. En las estadísticas que tengo, llegamos a tener hasta 60 personas. La Paz, Tilantongo.
Es más, hasta 2 templos construimos allá. El primero ya estaba, y porque gente ahí dijo que no, que era paso, dejamos ese lugar y construimos otro templo. Hoy en día, aquí está nuestro hermano Alfredo. No sé si nada más con esta mano me alcanza, ¿verdad? Migración. Me acuerdo que llevé a un grupo de hermanos coreanos que venían desde Chicago y estaban 3 personas en el culto allá y ellos eran como 8, y uno de ellos se acercó y me dijo en inglés: pastor, ¿para eso venimos desde Chicago? No había otro grupo más grande a qué evangelizar. Me dio mucha pena. ¿Dónde están las almas? Pagamos mucho dinero de pasaje. Ha habido mucha migración, hermanos. Es un reto porque se han venido muchos de Tilantongo acá. De las comunidades aledañas se han venido acá. Entonces aquí podemos hacer trabajo porque hay erosión de terrenos, ya no hay mucha cosecha, hay sequías, en algunos lugares hay inundaciones, en otros lados hay guerras, hay violencia y mucha gente sale. Entonces la migración para la iglesia debe ser una oportunidad. Conflictos bélicos en Siria, en Gaza, en Irak, en Ucrania, en Venezuela, Cuba, violencia, cárteles de la droga, secuestros, persecución, intolerancia religiosa. Esos son los desafíos que tenemos como iglesia y tenemos que aprovechar. Los migrantes de grupos étnicos mejoran su dominio de la lengua oficial, como por ejemplo el español, que sirve como un puente para predicar el evangelio. He ido a lugares, recuerdo de un misionero que decía: no, tienes que hablar en mixteco. Digo, pero es que ya no hablan muchos en mixteco. Pues es que tienes que hablar en mixteco, pero es que yo no sé mixteco. Y en lo que aprendo en mixteco, nada más voy a aprender el mixteco de Diuxi o el mixteco de Tilantongo, y los demás mixtecos, aquí ahora termino. Gracias a Dios que mucha gente ya habla español. Entonces, esto ha ayudado. Los migrantes de grupos étnicos tienen más oportunidades de encontrarse con cristianos que les compartan de Cristo. Si tan solo pudiéramos ir al mercado con un folleto, hablarles de Jesús, nos vamos a encontrar que algunos hablan otros idiomas. Los migrantes de grupos étnicos que están en Nochixtlán pueden ser alcanzados por esfuerzos evangelísticos de nuestra iglesia. Los migrantes de grupos étnicos son mucho más abiertos para escuchar el evangelio fuera de su comunidad, porque ya no tienen la presión social y espiritual de sus comunidades. Llevar el evangelio a zonas de origen nos cuesta. Antes no había carreteras como ahora pavimentadas, pero todavía en estos últimos días que he recorrido algunas zonas, no podemos entrar con el evangelio en zonas como los Triquis. Entonces, llevar el evangelio a lugares donde son zonas marginadas, donde viven los grupos étnicos, nos cuesta trabajo, pero Dios los ha sacado de ahí a través de la migración y los ha traído acá. Es una gran oportunidad. Llevar el evangelio donde hay migrantes, donde hay santuarios de migrantes. Usted ha escuchado algunas ciudades de California, algunas ciudades de Chicago, de Minnesota, que son santuarios. Mire, fui a predicar, estuve en Chicago y me dicen los hermanos: pastor, venga, vamos a ver algo. Y fuimos a la avenida, creo que estaba yo en Nochixtlán, con la banda y con grupos, y era una procesión católica, muchos mexicanos. Es un gran reto. Quizá alguien de ustedes diga: pastor, Dios me está llamando a predicar a los migrantes. Muchos mixtecos, hermanos, se han ido a los campos de siembra en Culiacán, en en Guanajuato, en Jalisco, en Tecate, Baja California.
Ahí encuentra muchos de sus paisanos, de nuestros paisanos. Son desafíos. Podemos hacer viajes de corto plazo, podemos enviar misioneros, hacer empresas misioneras, como decir, hermano, vamos a lavar autos, hermano, vamos a buscar la manera de cómo ahorrar. Recuerdo de unas mujeres cristianas de la India, con mucha carencia. Estas mujeres de la India decían a los pastores: pastor, cuando vamos a preparar la comida para nuestros hijos, tomamos una taza de arroz y lo que vamos a usar para nuestra familia lo ponemos en un recipiente, y tomamos otra taza de arroz y la vaciamos en otro costal, y cuando se llena ese costal lo llevamos a la iglesia para que se venda, y queremos apoyar a las misiones. No hay nada imposible para apoyar a las misiones. Hay algunos que tienen una empresa y dicen: yo destino tal porcentaje para las misiones. Hay otros que les gusta mucho la traducción de la Biblia. Hoy en día hay 7,159 lenguas vivas en el mundo que se hablan, pero de esas hay 3,193 lenguas vivas que están en peligro de extinción porque ya casi no se hablan. Es importante que demostremos el evangelio. Id y predicad el evangelio con poder, dice: recibiréis poder. La Biblia dice que Jesús, siendo ungido por el Espíritu, sanaba a los enfermos porque Dios estaba con él. El evangelio se predica con compasión. El evangelio se debe predicar por todos los medios. Recuerdo que estaba en Culiacán, Sinaloa. Estaba un niño, yo le invité, un adolescente, estaba medio reacio para asistir a la película. Y yo le dije: ven, vamos a escuchar, vas a hablar, van a escuchar, vas a escuchar del amor de Dios. Y me dijo: ¿y dónde está el amor de Dios? Porque tengo todo el día que no he comido. Tú quieres que yo escuche, pero tengo hambre. Sentí un golpe fuerte, porque queremos que escuchen, pero no tienen que comer. Por eso las misiones no solamente es proclamar el evangelio, sino demostrar el evangelio. ¿Sí? Hay muchas maneras para que la iglesia haga misiones. A través de la educación, escuelas, universidades, te vas a dar clases de lingüística, de enfermería. Prepárate. A través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, el internet, los libros, las redes sociales. Tú puedes decir: a través de mi cuenta de Facebook yo quiero evangelizar. Eso es lo que yo quisiera ver. En lugar de estar hablando de usted y yo, mírame, aquí estuve, paseé, ve mi foto, mira. No, que miren a Jesús. ¿Me entiendes? Porque la gente se pierde. Hay gente que dice: ay, me dieron tantos likes, ay, me siento depresiva porque no ven. Hermano, necesitamos hacer avanzar el mensaje a través del gobierno, orando por diputados, senadores, prefectos, consejeros, en la economía. Una mujer, apenas estaban celebrando una victoria, dice: ella vende hamburguesas y en todas las cosas que puede pone textos bíblicos de salvación. El letrero en su negocio, un texto. En los cartones, en los papeles, en las tazas, en la mesa, en las paredes, en su mandil, en todo textos de la Biblia. Y le dijeron: ya, ¿por qué? Eso es un negocio. ¿Por qué metes a Dios? Es que Dios está en este negocio, porque Él es el dueño. Pon letreros, predica el evangelio. En la iglesia atendamos niños, familias. Preparémonos para servir a Dios. Asistamos a las clases bíblicas. A través de la ciencia, la tecnología, hospitales, inventos científicos, herramientas, Dios nos puede usar. Artes. Yo he ido a grupos misioneros donde algunos que les gusta pintar vienen con nosotros y ponen un tripié, un respirador y comienzan a dibujar, y la gente se para con aerosol, tienen lumbre, hacen paisajes, dibujos, y luego hablan del plan de salvación. Dios puede usar las artes, la música, la pintura, el drama.
Finalmente, la venida de Cristo y las misiones. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre, más bien como algunos dicen, sino que Él es paciente para que ninguno perezca. Apocalipsis 11:15 dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios. Apocalipsis 22:20 dice: ven, Señor Jesús. Hermanos, tenemos una tarea, la misión. ¿Se quiere poner de pie? La misión, la misión, la misión. La iglesia tiene una misión. La iglesia tiene una misión. No quiero que nos vayamos sin antes orar, ofrendar y hacer un compromiso. Hace muchos años estaba yo orando de una manera que el Espíritu Santo pues llamó la atención. Cuando yo oraba por la comida, yo decía: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la comida, gracias por lo que tú me has dado, bendícela, santifícala, multiplícala, ¿no? Todo. Era yo ignorante. Esto no está mal, pero lo que está mal era lo que yo decía. Y te pido también, Señor, así como tú me has dado, por favor, dale a los huérfanos, ve y dale a las viudas, ve y dale a los menesterosos, ve y dale a los que están en los hospitales, ve y dale a los que están en las cárceles, ve y dale a los que predican tu palabra, ve y dale a las personas que no tienen que comer. En el nombre de Jesús, amén. Un día, cuando yo terminé de orar, el Espíritu Santo me dijo: no, qué chistoso que tú me estás mandando que yo vaya a darle a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Yo te di a ti para que tú vayas. Porque oramos y le decimos: Dios mío, te pido que le vayas a dar a los huérfanos. No, ¿sabes qué dice Dios? Te di a ti para que tú vayas y le des a los huérfanos. Qué chistoso que le estamos dando órdenes a Dios para que vaya, cuando Él nos dio para dar. ¿Sí me entiende? Dios cambió mi forma de orar. ¿Y sabe cómo oro entonces? Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por esta comida. Te doy gracias porque me has dado fuerzas. Te doy gracias por las personas que hacen posible, agricultores, campesinos, lo que sea, todo. Oro porque ha llegado a la mesa por las manos que lo han preparado. Sí, Padre, bendícela, bendice esto, multiplícalo y dame fuerzas y ayúdame para darle a otros que no tienen. Ayúdame para compartir el pan a la gente que tiene necesidad. Es diferente. Cuando escucho en la escuela: a ver, vamos a cantar, bendice, Señor, este pan de cada día. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Hay más que eso. Es una cantaleta para muchos niños. Hay que sentarse y decir: vamos a dar gracias, niño, pero no vas a tirar comida. Y vamos a ahorrar y vamos a compartir a otros que no tienen. Y tú vas a reconocer que Dios existe. Y tú vas a reconocer que Él te ha dado la vida. Sí, porque cantar y cantar y cantar, si no hay reflexión, no hay, es lo mismo. O alguien que tiene prisa de orar: Señor, tú ya sabes lo que tienes que hacer, amén. Eso es una burla. O alguien que no oró toda la semana y quiere orar todo el día por la comida, ya se enfrió, ya llegaron las moscas y no ha comido. Yo creo que Dios, el Espíritu Santo, nos está hablando ahora. Padre, envía obreros. ¿Sabe qué va a decir? Envíalos tú, hijo. ¿Me entiende? Padre, te pido que ayudes a los misioneros. Sí, a ti te puse para que des un granito de arena para ayudarles. Es diferente. Y cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva, hermanos, ¿qué creen que pasa?
Dios dice, Él está conmigo, en mi plan, lo voy a apoyar.